Conexionistas, muy buenas tardes. Bueno, son tardes del último día del sexenio. Hace unos momentos el presidente ya salió de Palacio Nacional en su camionetota blanca. Decían por ahí que había crecido mucho el Jetta. Y bueno, pues en la mañana tuvimos tamales, Solo se comió mi festejos, camioneta. una canción muy bonita que le cantaron al presidente. Bueno, estuvo todo a todo dar. En unas horas se va a llevar ya a cabo el cambio de poder y la pobre Claudia pues ha sido vituperada por mucha gente y sobre todo porque dicen que es la marioneta y la pregunta aquí es, la pregunta que les hago y vamos arrancando para irnos directito es, ¿va a seguir amarradita a la López Obrador? ¿Se va a cortar las cuerdas que lo unen? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Como pueden ver, pues está aquí toda la caballería pesada, ¿no? Empezando por Edgar Rodríguez, está Alejandro Envila y Claudia Aguilar Barroso. Y ahora sí que, ¿con quién empezamos? ¿Quién dijo yo? Para pues empezar a ver qué es lo que va a ocurrir en el sexenio de Claudia Sheinbaum que empieza el día de mañana. Primero las damas. Venga, Clau. Oye, ustedes sí me van a dejar empezar, ¿no? Pues la verdad no sé si es como quisiera empezar o no, porque qué barbaridad. O sea, no, ¿cuántas veces quisiera, oye, cuando empezó Armando a dar la introducción, decir cuántas veces traté en este espacio de decir por qué Claudia Sheinbaum no se desmarcaba del presidente, no le convenía en términos de la campaña, no le convenía de cara a las elecciones, pero bueno, la verdad es que cada vez era como mucho más difícil y ahora sí yo, después de este eterno mes de septiembre, ahora que decías, ya se acabó el sexenio, decía, por piedad, ya que se acabó el septiembre, ¿no? Híjole, porque ya más allá de si Claudia va a lograr sacudirse, creo que hay dos elementos objetivos bien complicados que son pues todo este cierre, ¿no? Este cierre de estos 30 días de septiembre, pero digamos, estos meses desde que ganó la elección Claudia Sheinbaum y hasta el día de hoy, con estar con él, ir de gira, que él marcara la agenda, que él pusiera los temas, que incidiera en las designaciones en el gabinete, el significado que esos nombramientos tenían y sobre todo, diría yo, pues la insistencia en que salieran las reformas pues del presidente en los términos que el presidente las planteó, específicamente Guardia Nacional, Poder Judicial, ¿no? Creo que esas cosas pues no me gusta hablar de que si es una marioneta o no, pero le hicieron por lo menos más difícil a ella objetivamente desmarcarse, eso de la mano del temor que existe pues de la figura de la revocación de mandato de aquí a 3 años, ¿no? Entonces me acuerdo que alguna vez en estos temas, pues Alejandro justo lo decía, ¿no? Decía como que pues veía muy difícil que fuera a ser inmediato y que pues había muchas señales. Creo, sin embargo, que estos detalles de estos 2 meses o 3 meses desde la elección y hasta pues, lo que pasó el día de ayer, a lo mejor también pues marcan un ejercicio de resistencia de ella y, y pueden darnos lugar a que pues tenga que marcar señales y tenga que marcar distancias. Por lo pronto, pues salió del Palacio Nacional, pero no de manera definitiva, ¿no? Porque se va a quedar hasta finales de diciembre, entiendo, en el tema de mudanza. Entonces, vaya, no va a dejar ni siquiera que ella viva en Palacio Nacional. Bueno, no la dejó primero ni decidir dónde iba a vivir. Pero yo sí creo que tiene que haber señales claras y los momentos los veremos a lo mejor en las disposiciones que haya por los actores relevantes de Morena, o sea, como que en esas señales de cómo se reciben, cómo se ejecutan, pues la convocatoria, por ejemplo, para el Poder Judicial, ¿no? Por citar algún ejemplo específico, ¿no? ¿Qué elementos hay o no en esa convocatoria de cara a la integración de los comités de evaluación en cada uno de los poderes? Para ver qué señales hay de cara a la legislación secundaria que pueda darnos señales. Entonces, a mí me parece anticipado personalmente decir si va a lograrlo o no, sin embargo, sí estoy mucho más resistente o preocupada por el entorno país que le dejó, por el contexto y por los candados múltiples que le dejó el presidente en el partido, en diputados, en Senado, en su propio gabinete. Y pues con estos mensajes claros a la ciudadanía de te traigo de gira de despedida, pero mira, aquí vengo yo para que veas que el poder, que el arrastre, que el empuje lo traigo yo y qué bueno que aquí viene nuestra presidenta electa junto. Espero que logre y que por lo menos alcancemos a ver
quién es ella, cuál es su manera, qué es lo que quiere y cuál es el proyecto país que tenemos. Creo que hasta ahí lo dejaré ahorita porque la verdad estoy en una situación donde me ha parecido eterno el septiembre que estamos viviendo y cuento las horas para las 00 horas del Ya primero faltan de pocas. octubre y que podamos decir que empezó el nuevo sexenio. Faltan pocas. Y antes de continuar, me gustaría remitirlos a la columna que escribió Alejandro Envila en Eje Central. Hoy en la mañana la publicaron, está muy interesante. ¿Cómo la titulaste, Alejandro? Los apoyos de la presidenta. Exactamente. Entonces, pues si quieren ver bien, bien a fondo ahí cómo están las ideas de Alejandro, pues está muy interesante lo que escribe, da una idea muy clara qué es lo que puede pasar. Pero pues aquí lo tenemos de viva voz. Alejandro, ¿cómo la ves? Claudia, Armando, Edgar, muy buenas tardes. Eh, A ver, yo creo que el todavía presidente López Obrador ha jugado con fuego. eh, y si bien es cierto que hasta ahora no se ha quemado y se ha salido con la suya en varias cosas, también es cierto que no se va como el hombre aclamado que él dice. Vamos, está claro que tiene un grupo de seguidores que, aunque cometiera el error más grosero de todos, no lo reconocerían. Se va dejando un país dividido, profundamente dividido, en el que la mitad de la población lo considera el peor presidente que ha tenido México y la otra mitad el mejor o uno de los mejores. Se va dejando a una presidenta que siempre fue su candidata, que yo invitaría a pensar cómo debe sentirse cualquier persona, pero esa persona hoy tiene nombre y apellido, se llama Claudia Sheinbaum, y es dentro de unas horas la presidenta constitucional, estamos grabando esto el lunes, la presidenta constitucional de México. Eh, Claudia Aguilar lo dijo puntualmente hace un momento, eso de traerla de gira, eh, para arriba y para abajo en todo el país, acompañándolo como acompañante, no como candidata ganadora ni como presidenta electa, como acompañante en su gira del adiós, para demostrarle que él tiene el arrastre. eh, Esa escena de ese beso grosero, forzado, ese abrazo, eh, y todas las cosas que le ha impuesto a lo largo de pues, estos meses que efectivamente coincido con Claudia, se han vuelto eternos desde que ganó. Eh, por supuesto que deben tener algún efecto en la persona. Eh, Alguna vez un antiguo profesor me decía, si tú quieres saber por dónde va la sucesión presidencial, quién es el favorito del señor presidente de aquellos tiempos, que se parece mucho al señor presidente de estos tiempos, eh, porque pues las elecciones eran una formalidad y, y el dedazo del sistema priista era lo que mandaba. Fíjate, me decía el profesor, fíjate cómo trata el presidente a sus colaboradores más cercanos, a los precandidatos. Dice, un presidente sensato entiende bien el tamaño y la dimensión del poder que tiene en el ejercicio del poder. Y por lo mismo, se cuida mucho de ofender a quien va a ser su sucesor. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha sido maltratada, humillada, ofendida injustificadamente por el hombre que, sí es cierto, es su mentor político, pero la calidad de mentor político no le da derecho a nadie a maltratar a su alumno, sobre todo a su alumno más avanzado. Y sí Exacto. suena bastante insensato, sabiendo el poder que va a tener, tratarla como la ha tratado. Eh, a ver, voy a ser
y con esto me detengo en esta intervención, un ejercicio de historia rápido. En México, seguramente Luis Echeverría nunca se imaginó que López Portillo lo iba a mandar de embajador a las Islas Fiji. Y seguramente Carlos Salinas no se imaginó que Ernesto Zedillo, a quien también él y su grupo menospreciaban, y también el grupo del candidato fallecido Luis Donaldo Colosio menospreciaban, iba a meter a la cárcel a Raúl Salinas. Iba a ser lo que hizo de la figura de Carlos Salinas en el extranjero. Seguramente Correa no se imaginaba lo que Lenin lo iba a perseguir y que iba a deshacer lo que en 10 años hizo Correa en Ecuador. Vamos, todos han sido presidentes muy fuertes, fueron presidentes muy fuertes, con sucesores supuestamente débiles. La figura presidencial, y aquí concluyo, es de tal dimensión que justo es lo que yo escribía. Claudia Sheinbaum no va a ser una presidenta débil, a menos que ella quiera ser una presidenta débil. Pero vamos, si es cierto, le dejó un campo minado, conflictos con los socios comerciales, finanzas públicas muy, muy frágiles. Pero yo sí creo que la fuerza de la institucionalidad de los políticos mexicanos, que además es un gen priista, y así lo escribía yo, va a estar con quien se sienta en la silla presidencial. Y admito que me puedo equivocar, ¿no? Pero a menos que Claudia Sheinbaum quisiera por voluntad propia ser un títere, no va a ser un títere. El peso de la institución, una institución además fortalecida, hiperfortalecida por el propio López Obrador, le dé ya todas las herramientas para hacer lo que quiera. Ok. Tiene una mayoría escandalosa, tiene a las Fuerzas Armadas, tiene la chequera del gobierno. Ok. Entonces, yo no veo, yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta y también, y con esto concluyo, creo que a partir de las 12 de la noche o de mañana cuando le impongan la banda presidencial y lea su primer mensaje, vamos a empezar a conocer la verdadera naturaleza de Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, Edgar, ahora sí que te toca. Híjole, a ver, yo coincido con esto de no apostar a si va a triunfar o a fracasar, a poder o no poder, porque ese ejercicio me parece inútil. Ujú. A mí yo lo que veo es que coincido en algunas cosas con lo que se está diciendo, pero me parece que hay que hacer un análisis mucho más granular. O sea, la comparación histórica hay que hacerla inclusive a nivel detalles, porque tampoco ningún presidente ha recibido, y yo esto lo leo a través de grupos de poder, ¿no? O sea, la cerca que tiene eh, Claudia en términos de los grupos de poder para poder tomar esas decisiones que esperemos o que la gente que quiere que haga contrapeso tome, eh, tampoco históricamente estaba puesta, ¿no? Es decir, aquí hay condiciones muy distintas, que no digo que necesariamente cambien las condiciones en la toma de decisiones, pero me parece que este nudo no se desata con una sola decisión, ¿no? Yo creo que ahí ella va a estar obligada a tejer fino, más bien a destejer fino, porque tiene que tener su grupo y parece que ese grupo que tiene ahora lo va a tener que ir o ganando en la medida que tome esas decisiones, un poco en la tesis que maneja Alejandro, para tomar esas decisiones y convencer a quienes se asumen como grupo del presidente pues que ahora la que manda es ella. Eso es una tarea que va a tener que hacer si quiere operar políticamente. Yo no me como este asunto o no me trago tan fácil este asunto de, bueno, es que tiene tantos votos porque no estoy seguro y si volvemos a hacer un análisis granular, que esos votos hayan sido por ella. O sea, la cantidad de votos históricos que tuvo esa legitimidad, habrá que también entender
y entender muy bien en movilización de grupos cuántos grupos o cuántos de esos votos corresponden a movilizaciones políticas por intercambio de favores de el ahora o del próximamente expresidente con otros grupos regionales, con el crimen organizado, con el ejército, etcétera, etcétera. Es decir, creo que no es automático y creo que, se van a tomar decisiones, pero más allá de eso, a mí lo que me gustaría ver es el México que recibe en términos de cultura política. Me parece que con estas últimas decisiones y el gran legado que deja, o uno de los grandes legados que deja el observador, independientemente de hacer una lista de los lamentos y de los pocos aciertos que tenga y todo esto que ya conocemos, me parece que hay una frase que lo puede resumir, ¿no? Deja un país que ha demostrado que tenemos la nueva versión más, digamos, terminada, acabada en términos negativos del PRI. Es una reedición de un priismo que concentra poder, ¿no? De aquí el priismo de un solo hombre y con todos los vicios que se tenían, nada más que exponenciados, ¿no? De manera geométrica. Y esto me lleva a pensar que vamos a tener, y con lo que acaba de pasar con la reforma, me parece que el cinismo se ha instalado y la democracia de cuates ya no tiene límite. Porque esto ya no es un asunto de un solo presidente, esto es un aparato y un ejemplo, porque si estamos apostando a que después de lo que acabamos de ver, ¿no? Haya grupos de poder, no estoy hablando de grupos que intentan cambiar el país y creen en la democracia, de poder puro y llano, realpolitik, que no le estén apostando ahorita a hacer sus propios cálculos para ver cuántos jueces pueden colocar si convencen a alguien dentro de Modera para que lo patrocinen a través de favores. Y otra vez viene el tema de la economía, ¿no? De la corrupción. Pues me parece que no hemos leído bien la política mexicana. Y yo creo que eso se va a instalar y me parece que ese puede ser, ¿no? Un impedimento. Y paradójicamente, si ella quiere ganar ese poder, va a tener que caminar por ahí. Yo no veo un discurso demócrata, ¿no? Que equilibre fuerzas. Eso no va a pasar. Entonces, va a tener que entrar a eso, va a tener que entrar a esa guerra, ¿no? Aliarse con quien se tenga que aliar para empezar a cambiar esos favores y veremos, quizás en un tercer, cuarto año, si en ese momento se comporta a la altura, ¿no? De una mujer de Estado que le permita ver y tomar decisiones de cambios importantes, en sentido más democrático, por supuesto. Entonces, creo que ese legado ahí está. Creo que ese legado va a ser no imposible de desatar, pero sí muy complicado porque requiere tiempo. Requiere tiempo para demostrar que ella es eficaz y que ella tiene, como se ha dicho, como ustedes han dicho en varias ocasiones, ella tiene la batuta de mando. ¿Para qué? Para castigar al que no esté con ella. Si ella no manda esa señal, si ella no manda la señal de que los privilegios articulados hasta hoy intocados, que le deja el presidente en esa red de complicidades que hoy ella no tiene, que va a tener que deshacer y construir la propia para no poder ejercer el poder en pleno uso de sus facultades, más allá de lo que le diga la ley. En ese momento vamos a entender y ahí vamos a ver hacia dónde va. Y insisto que es una paradoja, porque yo no veo que un discurso democrático, que un discurso de Estado, que un discurso de la altura de las libertades, etcétera, etcétera, lo vaya a lograr. Está construido a partir de las complicidades y las complicidades no se desatan, ¿no? Por favor, obedece la ley. No, no creo que vaya por ahí. Entonces, es cierto, es muy difícil y apostar a que si lo logra, que no lo logra, pero yo creo que ese ambiente en el que llega, ¿no? Va a condicionar y pues ya todo está por verse, ¿no? Yo quizás desde la distancia en la que me encuentro vería qué momentos de verdad, es decir, qué tipo de decisiones se empieza a tomar que le construyan esta base, sí, de complicidades que le permita equilibrar el poder de un hombre que de veras creo que quien piense que se va a retirar, no creo que igual, no está viendo otro país, posiblemente Dinamarca. Pero allí deja al hijo, ahí deja a las complicidades de los hijos, o sea, deja una red de complicidades perfectamente establecida, aceitada, con dinero, con presupuesto, es decir, con muchos elementos que van a tener que ser desamarrados uno a uno, y eso lleva tiempo. Y Claro. la pregunta es si toda esta oposición no va a ser capaz de hacer algo o para ayudarle a desatar esto o para generar los contrapesos que se necesitan, y tampoco la veo ahí.
Creo que hay uno de los temas puntuales que has tocado y es el que más me llama ahorita la atención porque he estado pensando mucho al respecto, es la oposición. Pues prácticamente la oposición es inexistente, la poca que queda ya está bien domesticadita, cualquier momento se pasan más para el otro lado y en un descuido nos damos cuenta que ya no existen partidos políticos más que Morena. Pero, y lo platicamos el otro día con Alejandro, la gran oposición va a venir desde adentro. Es decir, el propio partido pues va a ser la primera piedra que va a tener que remover esta Claudia. Obviamente si se quiere salir del huacal, como se dice vulgarmente, es decir, si se quiere salir del camino que ya le ha mostrado el presidente, pues la primera piedra que se va a encontrar va a ser la oposición. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo asumes esto? Y si quieres empezamos con Alejandro y ya luego nos vamos con los demás. El tema de un congreso que prácticamente se le puede transformar en oposición con un tronido de dedos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo coincido en algo muy importante que dijo Edgar. Yo tampoco veo un discurso en favor de la democracia, de la verdadera democracia y del respeto a la ley y de los derechos humanos. Coincido con él, por ahí no va, por ahí no Ujú. va. Efectivamente, esta es una red de complicidades y creo que no es que viviéramos en Dinamarca, porque no vivíamos en Dinamarca. De acuerdo. Y la red de complicidades siempre estuvo ahí, Sí, pero ahora se consolidó. Quizá cambiaron los actores, quizá cambiaron los cómplices, pero si este era un capitalismo de compadres, hoy es mucho más un capitalismo de compadres. sí, Cuando perdimos al Poder Judicial, que perdón. con todos, al Judicial Federal, que con todos sus defectos, que claro que los tiene, y muchos, el primero es que no supieron defenderse, pero bueno, tiene otros. Cuando perdimos al Poder Judicial, eh, los mexicanos perdimos derechos, perdimos posibilidades de contener al poder, de contener los intereses. Mm. Pero esos ahí estaban, ahora son más fuertes. Y Sí, coincido plenamente en lo que dice Edgar. A ver, no es por la vía de hablar bonito y rescatar los valores democráticos como la presidenta va a poder destejer fino o dinamitar ese mm, cerco que le pusieron. Tendrá que ser por la vía de la Realpolitik, ujú, de mandar esa señal, como dice Edgar, la que manda soy yo, la que designa soy yo, la que dice quién es subsecretario y quién es secretario soy yo. ¿Sí? Eh, creo yo, y insisto ahí, a ver, ¿dónde están los aliados de Claudia Sheinbaum? La oposición partidista, coincido contigo Armando, esa no existe, y si existe no pesa nada. La oposición está en la sociedad y yo creo que como que de los primeros aliados que va a tener Sheinbaum cuando demuestre que está tratando de marcar su propio camino, van a ser todos aquellos que votaron contra ella, porque votaron Sí, contra ella, pero en realidad votaron contra López Obrador, votaron contra la idea del maximato, votaron contra la idea de la dinastía hereditaria. mm, Si ella, si la presidenta muestra que quiere marcar su propio camino, todos esos que votaron contra ella, no me refiero a los partidos, no me refiero a Marco Cortés y a no, no, no. Ricardo Anaya ni a Lito, por supuesto que no. Me refiero a los ciudadanos que salieron a defender al Poder Judicial, que salieron a defender al INE, defendieron a un INE que ya estaba entregado. Todos esos la van a respaldar, porque a lo mejor no votaron por ella, pero todos esos no quieren maximato y tampoco quieren dinastía hereditaria. Y los otros que creo que van a estar con ella son los políticos de Morena damnificados por Andrés Manuel López Obrador, que son muchísimos, ¿eh? Sí, Son muchísimos. Ahí está Marcelo Ebrard, ahí está Ricardo Monreal. ¿Cuál fue la última que le hicieron a Monreal? Pues que no le permitieron su capricho de dejar a su hija en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando podían haberlo hecho, ¿eh?
No se lo permitieron. No digo que la hija haya ganado, no, pero ya traía la elección en la bolsa, ya traía la anulación en la bolsa y se le echaron para atrás. Sí, Adán Augusto López, el hermano, a ver, lo sacó López Obrador de la cómoda gubernatura de su estado natal, un político de dimensión local, que a lo que aspiraba era pues, a gobernar su rancho, y no tiene nada de malo. Bueno, lo sacó de ahí para llevarlo a gobernación con la promesa de hacerlo candidato presidencial. Y al momento de la encuesta de Morena, que ya sabemos que es una encuesta, que solo tenía un encuestado, lo colocó abajo de Fernández Noroña, sí, sí, sí. a su hermano. A ver, también es un damnificado. Y todos esos tienen gen priista, ¿eh? Todos se Sí, acomodan al presidente en turno. sí, No, no va a ser fácil, como dice Edgar, no va a ser rápido, pero muy creo que bien. ahí están los elementos. Claudia, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo se las va a ver? Y sobre todo, sabes que a mí creo que también algo que tenemos que tener en cuenta es el factor que ella es, pues, la primera presidente mujer. Entonces, pues, ¿cómo va a quedar ahí? ¿Cómo va a quedar ella? ¿Qué es lo que pues, Sí, cómo va a sí, reaccionar? ¿No? justamente creo que hay una pregunta que nos hacemos, bueno, yo me hago y también incluso desde esta perspectiva de la llegada de la primera mujer en 200 años, ¿no? La presidenta 66 después de 65 hombres, y pues justamente tendría que, ella además dijo, ¿no? No llegó sola, llegamos todas. Sí Sí, anunció, por ejemplo, que el Instituto Nacional de las Mujeres se convertiría en una Secretaría de Estado. Yo creo que eso es correcto, si verdaderamente integra con funciones, digamos, de autoridad que además permitan orientar o reorientar, digamos, como que todas las acciones del gabinete respecto al cumplimiento de recomendaciones que tenemos del Comité CEDAW, de la Convención Belén Pará, y que verdaderamente se traduzcan en acciones que tengan que ver con la prevención, con la atención de la violencia contra las mujeres, niñas, en cualquier tipo de modalidad. Eso yo creo que pues pintaría bien, ¿no? Digamos, si en los hechos se remontara de alguna manera pues el conservadurismo y la misoginia que caracterizó a López Obrador y que hemos visto hasta los últimos minutos, ¿no? Porque justamente todo esto, a mí preguntarme qué nos espera con Claudia Sheinbaum al frente, pues sí, sí me generó todas esas dudas que decía desde la perspectiva de si va a continuar con el desmantelamiento institucional, ¿no? O de las instituciones que surgieron como un proceso pues lento de la democratización del país, sí, esta lógica del partido único, que entiendo que no depende de ella y que por eso decía, se encuentra flanqueada en todos lados, diputado, senado, el propio gabinete. Pero bueno, pues haciendo o dando respuesta a tu pregunta concreta en términos de género, creo que habría una señal ahí, pero que hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que recuperar en términos del presupuesto el anexo 13, ¿no? O sea, el que en el origen tenía, por ejemplo, promover políticas públicas a favor del desarrollo integral y la eliminación de toda forma de discriminación y de violencia contra las mujeres para lograr un impulso verdadero de igualdad y no limitarlo en anexo 13, sino tener un presupuesto de manera transversal con perspectiva de género, porque, a ver, ahí sí, cuando eres la titular del Ejecutivo Federal y dentro de tus facultades está la posibilidad no solamente de definir la planeación, sino ejecutar y evaluar las políticas públicas con perspectiva de género, pues eso sí podría traer un objetivo, digamos, transformador que pudiera finalmente de alguna manera desmontar o por lo menos descolocar estas, digamos, discriminación estructural de origen que se tienen, pues mujeres, niñas y jóvenes en este país por el solo hecho de ser mujeres, porque ya como el titular del Ejecutivo, pues no se limita a las mujeres en las urbes, ¿no? Sino, digamos, en la zona urbana, sino que tienes que pensar en las mujeres que se encuentran en los pueblos indígenas, ¿no? Donde sigue prevaleciendo, pues, no sé, el matrimonio a lo mejor de las niñas con hombres adultos, o sea, las listas serían enormes, y entonces esa expectativa que desde algún sí, momento se genera, pues es si la llegada de una mujer efectivamente se traduce en que todas llegan, ¿no? Todas llegamos, hay datos duros que creo que nos permiten pensar en qué bueno que haya mujeres en puestos de dirección, pero que ojalá se puedan traducir finalmente en acciones concretas y específicas. Ella al momento que presentó sus 100 pasos, o no me acuerdo cómo se llamaba
el documento específico, pero creo que sí eran como 100 pasos hacia la cuarta transformación o para la transformación, pues venía una parte específica donde uno de esos 100 es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados. Tenemos que ver si pasamos nada más de los dichos a los hechos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidados y en la transversalización también, pues de que esas políticas que puedan permitir que las mujeres participen, ¿no? Sí. En la vida pública, en que tengan trabajos bien remunerados, que se cierre la brecha salarial, pero que sobre todo pues, se reinstalen todas estas medidas de política pública que permiten conciliar la vida familiar con el ejercicio y el desarrollo profesional, obviamente erradicando temas de violencia. Hay grandes pendientes, ¿no? Y lo decían muy bien, ¿no? Pues tenemos una reforma al Poder Judicial que no toca, que destruye mucho, pero que además, pues a la hora que lo ejecutemos a nivel local, pues ahí hay grandes retos en materia de género, como es, por ejemplo, el tema enorme y lacerante de la violencia vicaria, la violencia intrafamiliar y los deudores alimentarios. Entonces, yo creo que hay grandes expectativas, diría nada más, por si la llegada, yo creo que no la llegada en sí, sino con la llegada de ella, verdaderamente llegan las políticas públicas con perspectiva de género. Y bueno, pues hago votos porque así sea, pero tendríamos que esperar. Muchas gracias, Claudia. Edgar, ¿cómo remataríamos esta plática en vísperas del cambio de poderes en México? Pues, a ver, yo nada más quiero cerrar con dos temas. Lo que dice Claudia me parece muy importante y ojalá eh, y Claudia Sheinbaum lo vea como la profundización, el cumplimiento en esa agenda como una fuente de legitimidad. No creo que le construya alianzas suficientes como para desatar estas complicidades, porque es un tema muy particular, es un tema de una agenda progresista muy particular, y los grupos con los que puede tener estos vínculos, desafortunadamente, tienen un peso específico en la opinión pública, en la movilización social, pero no estoy seguro de que lo tengan, digamos, en el peso de la realpolitik de la toma de decisiones. Me parece que fue sacrificable con su antecesor y esperemos que no sea sacrificable ahora, pero es definitivamente un espacio donde ella puede crecer y construir su legitimidad en tema de ser consistente con los hechos y los dichos. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Lo que decía Alejandro, finalmente, sí, o sea, la oposición la tiene adentro, por supuesto, vamos a ver cómo crece. Con eso que dijo Alejandro, es decir, hay que ver cuáles son todas estas viudas de López Obrador y hacerlos crecer para ella construir rápido. Y con lo único que yo cerraría es, otra vez, faltan los otros factores de poderes a los que hay que exigirles y hay que volverlos a exhibir. Estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de los sindicatos, estamos Ujú. hablando de los empresarios. Y me temo que estos se van a inclinar a reproducir, ¿no? Esta política del súper compadrazgo, porque ha sido parte de la gran política y lo que tiene que ahí hacer Claudia es pues, tener estos jugadores importantes que le generen esos grupos para que haya algún tipo de rompimiento o, ¿no? Otra vez, ir con todos estos empresarios que quedaron fuera, con todos estos un poco siguiendo la línea de Alejandro, ¿no? De las alianzas importantes con todo aquello que no es López Obrador, que para Sí. fortuna de Claudia es muchísimo, porque este presidente se dedicó a atacar a todo mundo, entonces ahí hay un campo para crecer en términos de fuerza política muy grande. Perfecto. Pues bueno, este cuento no se ha acabado, al contrario, pues vamos a ver muchas cosas a lo largo de esta semana. Es apenas lunes, es apenas inicio de sexenio, literalmente. Entonces, pues vamos a estar pendientes de qué es lo que va a ocurrir, cómo va a estar y pues les parece bien si hacemos algo especial luego de la toma de posesión para analizar los primeros discursos, las primeras reacciones, las primeras cosas que pasan por acá. ¿Cómo la ven? Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, Edgar, muchas gracias por tu participación, siempre bienvenida. Claudia Aguilar Barroso, te lo agradezco muchísimo, interesantísimo todo lo que comentas. Rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran en X como @C Aguilar Barroso. Muchas Mag- gracias. Magnífico, muchas gracias, Alejandro en Vila Fisher. ¿A ti cómo te encontramos en redes sociales? También en X, @ en Vila Fisher. Magnífico, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en X. Conexionistas México en Spotify y en YouTube. También nos encuentran como Conexionistas en Telegram, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, allá la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.
¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.